¿Todo bien? ¿Cómo estuvo la semana? Hola, Juan. Buena, profe, ¿cómo anda? Todo bien, gracias. ¿Ustedes cómo anduvo? ¿Cómo anduvo la semana? Bien, profe, todo bien por suerte. Bien, Hola a todos. tranquilo, normal. Bueno, vamos a arrancar. Todavía no están todos, en función de la cantidad de gente que viene habiendo en las clases, pero bueno, arranquemos ahora. Vamos a hacer lo siguiente hoy. Hace un rato me comuniqué con César, está teniendo un problema, corte de luz, arreglo de cable en la calle, en la esquina de la casa, etcétera. Así que vamos a avanzar con los temas, pero vamos a hacer 2 por 1, 3 por 1. Vamos a aprovechar para ver un par de cuestiones nuevas, pero a la vez, digamos, lo vamos a ver a través de la resolución de un caso numérico. Es decir, vamos a ver un tema de avance en el programa que tiene que ver con transitorios en circuitos alimentados por fuentes distintas de lo que son, digamos, las tradicionales, las conocidas, como ser una función escalón, una tensión continua, una tensión alterna. Vamos a ver un tipo de excitación diferente. Eso como uno de los temas que es novedoso de hoy. A la vez vamos a ver también cómo se resuelven problemas con determinadas características que son de transitorios, que son de circuitos eléctricos, que se basan también en lo que conocemos de lo que estuvimos viendo hasta ahora, pero que no se puede aplicar lo que vimos hasta ahora de manera directa. Ese sería el segundo punto de lo que vamos a avanzar como cosa nueva hoy. Y lo tercero es, lo vamos a ver resolviendo un caso numérico, es decir, frente a un circuito con una alimentación determinada, una configuración determinada y la operación del interruptor, vamos a resolver el problema numéricamente, así que hacemos 3 por 1, de manera que si en el transcurso de lo que queda de la noche César se puede reincorporar, haremos más ejemplos, y si no, con eso matamos 3 pájaros de un tiro y cerramos la clase de hoy, cerramos la semana que está fresca. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, arrancamos. Bien. Bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos ¿cómo se llama? A compartir la presentación. Avísenme si se está viendo. Supuestamente sí, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Bueno. Ok, bien. Entonces, vamos a ver hoy una de las cuestiones que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Digamos, nosotros, por ejemplo, en el circuito que tenemos a la izquierda, si seguimos la conexión tal como está, digamos, antes de operar el interruptor, o bien después de operar, digamos, cuando el interruptor pase de A a B, por favor, cierren los micrófonos. Cuando el interruptor pase de A a B, en cualquier caso, ya sea con el interruptor en A o en B, la interconexión de los elementos del circuito es una conexión RLC serie, ¿no? Como tal, sabemos que la manera en que ese circuito va a responder ante una operación del interruptor, ante un transitorio, va a estar
relacionada íntimamente con lo que llamamos las raíces de la ecuación característica, y esas raíces para este tipo de configuración se pueden calcular con la fórmula que dedujimos hace un par de clases y que ustedes tienen acá abajo del circuito, donde P12 es igual a menos R sobre 2L más menos, etcétera, etcétera, etcétera. Podría ocurrir también que uno tenga un determinado circuito donde claramente el RLC sea una R única, una L única, una C única conectadas en paralelo, para lo cual también nosotros aprendimos a encontrar las raíces de la ecuación característica y por ende con las raíces sabemos a partir de ellas cómo se va a comportar, digamos, ¿no? Y esas raíces para un circuito como el que está en el medio se calculan con la fórmula que está acá abajo, P12 igual menos 1 sobre 2 por R por C, más menos la raíz cuadrada, 1 sobre 2 RC cuadrado, etcétera, etcétera. Digamos, esto que tenemos en el primer caso, o en el segundo caso, constituye lo que hemos venido desarrollando hasta ahora, ¿no? Una vez que yo conozco la manera que están interconectados los elementos que almacenan energía, serio paralelo, calculo las raíces, con las raíces sé cómo responde, sabiendo cómo responde, armo la respuesta, determino condiciones iniciales, calculo constantes A1, A2, C1, C2, etcétera, y con eso, digamos, tengo la forma en que responde. Ahora, no todas las configuraciones que vamos a encontrar en nuestra profesión tienen que ver con un serio o un paralelo, digamos. Lo más digamos, común va a ser encontrar redes complejas que podrán ir reduciéndose, haciendo una síntesis de las mismas, pero que, digamos, llegado a un punto es posible que no puedan reducirse más, y de eso a reducción no me quede un RLC serie o RLC paralelo derecho, clavado, sin duda, para aplicar alguna de estas fórmulas. Por ejemplo, un circuito como este que está acá, digamos. Este sigue siendo un circuito RLC serie, tengo los tres elementos, perdón, RLC, porque tengo los tres elementos, pero claramente no es ni serie ni paralelo, digamos, porque yo acá tengo una malla que puedo decir a la derecha, ¿no? Tengo una malla que puedo decir que es un RLC serie. Yo podría tomar la malla izquierda y decir, bueno, esto es un RL. En fin, digamos, no queda y no puedo encontrar una síntesis de esto. ¿Por qué? Si esto fuese un circuito en régimen permanente, como los que estudiamos hasta el año pasado, Carlito, yo podría, por ejemplo, encontrar el equivalente de este paralelo, digamos, de RL con la capacidad, y a ese equivalente sumarle la R y me da la impedancia resultante de toda esta red. Claro. Pero eso es posible en tanto y en cuanto yo conozco o el circuito trabaja a una determinada frecuencia, de manera tal que puedo con la frecuencia obtener la pulsación, omega por L, o 1 sobre omega C, y eso me va a permitir calcular las reactancias o inductivas o capacitivas, y entonces sumar más J, menos J, etc. Pero este tipo de circuito, como ustedes ya han notado hasta acá, digamos, con todas las clases que hemos venido desarrollando, este tipo de circuitos, cuando están en régimen permanente, responden a la forma de la fuente, es decir, que si la fuente tenía, no sé, una omega, por ejemplo, de omega igual 314, para la parte de régimen permanente podré calcular una impedancia equivalente, pero cuando estamos en la etapa del transitorio, no hay una frecuencia definida que permita o que nos lleve a una pulsación definida, por lo tanto el concepto de reactancia, tanto inductiva como capacitiva, en el momento o durante el tiempo en que se está llevando a cabo, se está desarrollando el transitorio, no tiene sentido, no tiene cabida.
Y ese es el verdadero problema para resolver estos circuitos que no son ni serie puro ni paralelo puro, son, digamos, un mix, un híbrido, y entonces hoy lo que vamos a aprender es cómo hacemos para resolver estos circuitos a través del método de encontrar las raíces de la ecuación característica. ¿Por qué? Porque encontrar las raíces es la clave de la respuesta transitoria. Entonces yo necesito encontrar P sub 1 y P sub 2 para saber cómo responde y armar la respuesta completa. Entonces, vamos a ver hoy, en esta noche, cómo se hace eso para un circuito que no es ni serie ni paralelo, pero además tiene el condimento de que está alimentado por una fuente, B de fuente, que tiene esta forma. Es una exponencial con un valor máximo y decrece en el tiempo. Entonces, no siempre los circuitos están, digamos así, sometidos o alimentados a las fuentes tradicionales, sino que pueden tener otro tipo de fuentes, y por ejemplo, este puede ser un caso, ¿no? Así que bueno, supongamos que tengo este circuito que está acá, a la izquierda, con una alimentación tal como la indicada, 6 por E a la menos 3T, U de T. El circuito estaba en un instante inicial conectado en este punto a una fuente de continua de 10 volts y está compuesto por una resistencia de 4, una inductancia de 1 Henry, otra resistencia de 6 ohm y una capacidad de 1/4 de farad. Y lo que queremos saber es, por ejemplo, cómo evoluciona la tensión en la capacidad V, o bien puede ser también la corriente en la inductancia, no importa, digamos. Cuando pasamos el interruptor de la posición que está sobre el borne de la fuente de 10 volt de continua a la posición sobre el borne de la fuente esta exponencial decreciente. Entonces, para eso, como siempre, vamos a ver en qué condiciones está el circuito previo a la operación del interruptor. En esa condición, asumimos que el circuito estuvo una gran cantidad de tiempo, por lo cual lo aceptamos, lo asumimos como un circuito ya en régimen permanente, y en esa condición, bueno, cuando el interruptor está acá, tenemos la fuente, una malla RLR a la izquierda y tenemos otra malla RLC a la derecha. Como venía de estar una cantidad importante de tiempo que hacía que el circuito estuviese ya estabilizado, bueno, asumimos que el capacitor se encuentra cargado y entonces hay una tensión en bornes del capacitor con esa polaridad. La inductancia es como que desaparece del circuito porque frente a una fuente de alimentación de continua, como sabemos, omega es 0, entonces es un cable. Y la síntesis que me queda del circuito en T igual 0 menos es esto que está acá. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno. Entonces, en estas condiciones yo puedo determinar lo que llamamos las condiciones iniciales del circuito. Entonces, B de 0 menos, es decir, la tensión en bornes de la capacidad hasta antes de operar el interruptor, es una tensión de 6 volts. Producto de
que cae en esta resistencia 6 volts porque hay una corriente acá de 1 ampere, ¿no? 10 sobre 10 ohm da 1 ampere por 6 ohm me da 6 volts. Y la corriente son lo que corresponde a 1 ampere. 10 sobre 10 ohm me da 1 ampere. ¿Dudas hasta acá? Bueno. Ahora, cuando pasamos a el instante posterior a la operación del interruptor, un infinitésimo después de que operamos el interruptor y lo llevamos a la posición esta que está acá, en T0 más, la configuración es un circuito como este que estamos mostrando en esta figura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay una corriente que atravesaba una inductancia y había una tensión en bornes de una capacidad que, como bien sabemos, son variables de estado y además responden a las leyes de la conmutación. Por lo tanto, esos parámetros, la I en la inductancia y la tensión en la capacidad, deben mantenerse constantes, se conservan en la ventana que va de T0 menos a T0 más. Son funciones continuas entre esos dos instantes. No hay salto, no hay variación, no hay modificación de esos dos parámetros. No puede haberlos por ley. De manera que en este circuito seguimos teniendo en esta rama ese famoso ampere que calculamos antes, y hay acá una diferencia de potencial con la polaridad indicada que tiene un valor de 6 volts. Bien. Para ese circuito planteamos ecuaciones válidas, Ohm, Kirchhoff, etc. Y entonces decimos que, por ejemplo, para la malla de la izquierda, la malla de la derecha, menos B más la derivada de I respecto de T, más 6 por I, es decir, las tensiones en bornes de los elementos que constituyen, que forman la malla derecha, es igual a 0. Es decir, sumatoria de caídas en elementos igual a sumatoria de fuentes, igual a 0. Una pregunta, Y profe. por Ese menos B sale de menos A, ¿no? O sea, de la tensión en A, ¿no? ese menos B es el recorrido de la malla en contra de la polaridad del capacitor. Ah, no, está bien, es la malla. Pensé que estabas recorriendo la rama. Perdón. Claro, estoy diciendo la malla de la derecha constituida por R, por L y por C. Entonces tengo tensión en el capacitor, tensión en la bobina, L de I A de T, y tensión en la R. Está bien, ¿Bien? perfecto. Igual a Gracias. 0. Estoy recorriendo esta malla de esta manera, ¿no? Estoy haciendo esto. ¿Ok? Bien. Y por otro lado, ahora voy a plantear la ecuación de Kirchhoff de los nodos para el nodo A. Entonces tengo todas las corrientes del nodo, considero que todas salen del nodo y no entra ninguna. Entonces, por un lado tengo la corriente que entra por esta rama, la corriente que sale por esta rama, la corriente que sale por esta rama y la corriente que sale por esta otra rama. ¿Está bien? Entonces, la suma de las tres corrientes salientes de la rama tiene que ser igual a todas las corrientes entrantes a la rama. Igual a 0. Y entonces me queda conformado un sistema de dos ecuaciones correspondientes a ese circuito cuando estoy en T igual 0 más. ¿Está bien? Después, acá lo que estoy haciendo es ordenando un poco los tantos. Estoy juntando todo lo que es corrientes
digamos, en una primera parte, y todo lo que es tensiones en la capacidad en otra parte, y lo mismo estoy ordenando la segunda. Entonces, acá separo un poco esto es B sobre 4 es tensión en la capacidad, BF sobre 4 es lo de la fuente sobre 4, y acá tengo corriente y acá tengo corriente. Entonces, perdón, acá tengo también derivada de la tensión en la capacidad. Entonces, corriente en la primera, digamos, parte de la ecuación, y después tensiones en la capacidad, en lo que tiene que ver en la segunda parte, y me estoy llevando este menos BF sobre 4 positivo al otro lado, al segundo miembro, o sea, esto que está acá. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, una consulta. Me confundo un poco el B menos B sub F sobre 4. Yo pensaba que iba a BF sobre 4 ahí. El B no sé dónde sale. Es la corriente que está circulando por esta rama. La diferencia de potencial dividido R. Ah, está bien. Pensé que está trayendo el B del T0 menos. Está bien. Gracias. No, BF, en este punto tengo BF. Y en este punto tengo B. Ahí está, perfecto, ¿No? Si perfecto. suponemos, Sí, me estaba yendo por que otro esto lado, gracias. ¿está bien? Entonces, Sí, en sí. este punto tengo B, en este tengo BF. La diferencia de potencial entre esos dos puntos dividido R me da la I. Y después el ordenamiento, uno menos el otro, tiene que ver con considerar que la corriente está saliendo del nodo. Todas las que salen igual a todas las que entran. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, y ahora viene la magia, como le gusta decir a César. Para este sistema que me quedó acá, que no es otra cosa que esto, nada más que ordenado, escrito distinto, corrientes por un lado, tensiones en la capacidad por el otro, fuentes o términos independientes por el otro, bien, para este sistema vamos a meter un cambio de variable, vamos a meterle la magia, como dice César, ¿está bien? ¿Y cuál es esa magia? Es hacer un cambio de variables y entonces donde aparezca una diferencial respecto del tiempo, vamos a meterle una variable que llamamos S. ¿Está bien? Y donde esté la derivada segunda respecto del tiempo dos veces, vamos a meterle un S cuadrado. Y donde tengamos una integral de diferencial t, vamos a meterle o llamarle 1 sobre S. ¿Está bien? La transformada de Entonces, Laplace sería eso, profe. no, todavía no, No. porque no te la enseñé. Ah, está bien. No te la enseñé. Esto se llama, tiene otro nombre, se llama método, método operacional, que después, con determinadas características, termina siendo la base de la transformada de Laplace, ¿no? Pero digamos, por ahora, asumilo como un cambio de variables. ¿Está bien? ¿Para qué es esto? Porque yo estoy teniendo acá una ecuación que es diferencial o podría llegar a ser íntegro diferencial, tal como las que planteamos en las primeras clases. ¿Se acuerdan? La integral de I diferencial de T y cosas por el estilo. Entonces yo podría tener una diferencial o una íntegro diferencial. Y yo al hacer este cambio de variable lo que estoy haciendo es, estoy algebrizando el sistema de ecuaciones. Estoy transformando una ecuación diferencial o bien íntegro diferencial en una ecuación algebraica, para resolverla por métodos algebraicos. ¿Está bien? Entonces, con esta magia, con esta manganeta y ese cambio de variable, esto se me transforma en lo siguiente. Este sistema, que es el que yo, digamos, consolidé cuando, digamos, ordené la variable, la C por un lado, la B por el otro, la primera columna toda de corriente, la segunda columna toda de tensiones, este sistema, que no es otra cosa que este que está acá, ¿bien? Ese sistema, al cual le cambio las variables, se me transforma en este que está acá. Entonces, donde yo tengo derivada de I respecto de T, le meto una S por I. Derivada de I respecto de T. ¿Está bien? S
por I. Donde tengo 6i, queda 6i. Saco la I, factor común. Y después me queda menos B, menos B. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. En la segunda ecuación del sistema tengo la I, acá tengo la I, B sobre 4 más 1/4 de la derivada de B respecto de T. Entonces, el 1/4 y la B lo saco como factor común, el 1/4 y la B salen como factor común, y después me queda la derivada de B respecto de T es S por B. Y la B que está dividiendo a 4 la reemplazo por un 1 porque saqué el factor común. Igual B de F sobre 4. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Bien. Entonces fíjense que se me transformó en una ecuación algebraica. Y como tal, la voy a resolver aplicando la regla de Cramer. Porque, ¿qué decimos? Decimos que la ecuación característica de este circuito que estoy analizando se obtiene aplicando al sistema transformado con el cambio de variables la regla de Cramer, en la cual el determinante es el determinante armado por los coeficientes S más 6, menos 1, 1 y 1/4 de S más 1. Resuelvo ese determinante y lo igualo a 0 y me da las ecuaciones características. Fíjense que si yo hago, la multiplicación cruzada entre S más 6 por 1/4 S más 1, es esto que tengo acá. ¿Está bien? Y después hago menos 1 por 1 es menos 1. Con el menos del sistema de determinantes se hace más 1. ¿Todos lo ven? Bueno. Ok, entonces tengo armado el determinante delta de este sistema. Ese determinante delta lo igualo a 0 y lo que me da igualado a 0 es la ecuación característica. Y la solución de esa ecuación característica van a ser las raíces de mi sistema correspondiente al circuito que estoy analizando. Entonces, igualo esto a 0, S más 6 por S más 1 más 4 igual 0. Eso da por resultado cuando hago las operaciones y ordeno, sumo, resto, etcétera, me queda S cuadrado más 7S más 10 igual 0, de lo que resulta que la raíz S1 es menos 2 y S2 es menos 5. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, primero, que la ecuación característica de mi sistema es esta que está acá. ¿Está bien? Esa como primera medida. Y después que tengo dos raíces, S1 y S2, que son reales y distintas. Entonces, ahora, apoyados en la teoría de lo que vinimos resolviendo en todas las clases anteriores hasta acá, decimos, bueno, si yo ya conozco las raíces de mi sistema, estoy en condiciones de saber cómo responde mi sistema a cualquiera de las excitaciones que se me ocurra ponerle, o incluso cómo reacciona mi sistema a una descarga en un circuito libre. Y eso va a ser una respuesta transitoria de característica sobreamortiguada.
dos raíces reales y distintas responden de manera sobreamortiguada. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? Profe, le hago una consulta. Sí. ¿De dónde salió el +4 en el segundo renglón? Que no me doy cuenta. De igualar la ecuación a cero y sacar denominador común. Ah, listo, pues ya. Si yo esto que está acá lo igualo a 0, para poder pasar este 4 para allá, primero tiene que haber un 4 acá, tengo que poner el denominador común. Entonces, cuando ponga el denominador común, esto se me transforma en un 4 y este puede pasar para allá. ¿Está bien? Sí, sí, ahí quedó claro. Bueno, entonces, obtuve la ecuación característica, obtuve los valores de las raíces y obtuve otro dato más que es, bueno, ya sé cómo responde esto. ¿Está bien? Entonces, seguimos. Ya conocemos las raíces del sistema. Son reales y distintas. Sabemos que para cualquiera de las variables la respuesta va a ser sobreamortiguada. Y supongamos que ahora queremos buscar la ecuación diferencial que rige, que gobierna la dinámica de este sistema. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hicimos RLC serie o cuando hicimos RLC paralelo, hicimos un poco el camino inverso? Encontramos la ecuación diferencial, propusimos una solución y encontramos la ecuación característica. Bueno, acá estamos en el mismo camino, pero en otro orden. Ahora, supongamos que yo ya sé cómo responde. Con esto de cómo responde, yo ya podría seguir el camino de solucionar el problema y encontrar la respuesta. Y esa sería una posibilidad. Ahora, supongamos que además me piden la ecuación diferencial que gobierna el sistema. Entonces, ¿cómo encuentro a partir de lo trabajado hasta acá la ecuación diferencial del sistema que tiene, por ecuación característica, esa que encontramos antes? Bueno, para eso decimos, seguimos aplicando la regla de Cramer y resolvemos, por ejemplo, ¿para quién? Para la variable tensión en la capacidad, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos una variable que es I, otra variable que es B, las dos variables de estado, porque esa I que figura en el sistema es la I que atraviesa la inductancia, y la B que tiene el sistema es la B que corresponde a la tensión en borne de la capacidad. Las dos variables de estado. ¿Está bien? Bueno, entonces supongamos que resolvemos para la variable B, para la variable tensión en la capacidad. Ustedes saben bien que la regla de Cramer es, si yo quiero B, delta B sobre delta, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, cuando hacíamos sistemas de ecuaciones, con la ecuación de dos rectas, por ejemplo, ¿se acuerdan? Si quiero encontrar la I, delta I sobre delta, si quiero encontrar la X, delta X sobre delta. Si quiero encontrar la B, es delta B sobre delta. Y como el delta ya lo encontré, es este delta que está acá. Ahora, me falta el delta B, porque lo quiero resolver en la variable B. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar esto, los términos independientes, agarrar esto que está acá y enchufarlo en la columna de B y armar ese determinante y resolver ese determinante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resolver este sistema para B significa hacer delta B sobre delta. ¿Está bien? Y delta B es esto que está acá. Porque yo tengo que agarrar el 0 y meterlo acá, el 1/4 de BF y meterlo acá, y resolver eso. Entonces me va a quedar el producto cruzado de ¿qué? Del coeficiente del primer término de la primera ecuación multiplicado por BF sobre 4.
el coeficiente del primer término de la primera ecuación multiplicado por BF sobre 4, menos el segundo coeficiente de la primera ecuación por el primer coeficiente de la segunda, así en cruzado. Bueno, eso es 0, por este 0 que está acá. Así que el delta B no es ni más ni menos que esto que está acá. S más 6 por BF sobre 4. Dividido delta. ¿Y qué es el delta? Lo que encontré antes, ¿no? Es esto que está acá. S cuadrado más 7S más 10. S cuadrado más 7S más 10. Entonces me quedó esta hermosa expresión que está acá. V igual S más 6 por BF. Acá me morfé un 4. Sobre S cuadrado más 7S más 10. Ahí falta un 4, si yo no estoy viendo mal, ¿no? Creo que sacó factor común un cuarto del denominador. Ah, está bien, se fue con este un cuarto de acá. Está bien. A ver, vamos a ver. Yo tengo esta parte de acá que está acá, que es el delta. Entonces, acá, todo esto va por un cuarto, y este va un 4 acá. Entonces, ese un cuarto y este un cuarto se simplifican. ¿Está bien? Y me queda eso que está ahí. Entonces me queda V igual S más 6 por BF sobre S cuadrado más 7S más 10. Pero ¿yo qué estoy buscando? Estoy buscando la ecuación diferencial que relaciona las variables de este sistema, que gobierna la dinámica de este sistema. Entonces, opero algebraicamente, paso el denominador del otro lado, me queda S cuadrado más 7S más 10 por B igual S más 6 por BF. Y ahora, esto que está acá, desando el camino y vuelvo a la variable original. Reemplazo la S por su equivalente que tenía antes de hacer la transformación, antes de cambiar la variable. Y entonces, donde tengo S cuadrado por B, tengo la derivada segunda respecto del tiempo 2 veces ¿de quién? De la tensión en la capacidad, más 7 por S por B, 7 por la derivada respecto del tiempo de B, más 10 por B, igual la derivada respecto del tiempo de BF, más 6BF. Esto que está recuadrado acá en rojo es la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, no homogénea, que representa la dinámica de este circuito. Y como era de esperarse, es una ecuación de segundo orden por tener dos elementos que almacenan energía, una inductancia y una capacidad. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, por un lado, si nosotros seguíamos el procedimiento hasta acá, encontrábamos las raíces y a partir de acá tomamos el camino de armar la respuesta. Si, por ejemplo, además de eso, alguien nos pide, che, decime cuál es la ecuación diferencial con la cual, digamos, esto se mueve, con lo cual esto trabaja, bueno, para encontrar esa ecuación diferencial es lo que acabamos de obtener acá. Ahora bien, ¿qué nos faltaría? Y encontrar cómo es la respuesta de este circuito cuando yo muevo el interruptor
hacia arriba y dejo inserta en el circuito esa alimentación BF igual 6 por E a la menos 3T por UDT. Entonces, vamos a ver cómo es la respuesta a la inserción de esa fuente. Entonces, suponemos que resolvemos en términos de tensión, ¿no es cierto? Que es lo que veníamos haciendo hasta aquí. Entonces decimos, la tensión en la capacidad V de T tiene una componente natural y una componente forzada, como vinimos estudiando en los casos anteriores, ¿no? Siempre la solución de la ecuación diferencial, cuando tengo una ecuación que es no homogénea, la respuesta va a tener dos partes. Una parte que es la natural y otra parte que es la forzada, que depende de la excitación insertada en el circuito. Entonces, la natural, como ya sabemos, va a ser A por E a la menos 2T más A2 por E a la menos 5T. ¿Por qué? Y por el simple hecho de que las raíces S1 y S2 son menos 2 y menos 5, reales y distintas. La respuesta de cualquier sistema es de esta forma. Eso lo aprendimos desde la primera clase de transitorios. ¿Ok? Y por otro lado, la forzada, bueno, ahí la forzada tiene esta forma. Y ustedes me pueden decir, bueno, che, pero ¿cómo sabe que tiene esa forma? ¿Y por qué? Porque todos los circuitos que estudiamos en esta etapa son circuitos que denominamos, que se llaman LTI, son independientes en el tiempo, son lineales, es decir, no varían en el tiempo, ¿no? Y si varían lo hacen de manera proporcional. De manera que, sigamos esta analogía, ¿no? Cuando yo en circuitos de corriente alterna, por ejemplo, que también eran circuitos LTI, metía una fuente de pulsación 314, por ejemplo, qué sé yo, 220 por el seno de 314T. Bueno, la respuesta podía ser un seno, podía ser un coseno, ¿en función de qué? En función de la fase de conexión, en función de el coseno phi de la carga que esa fuente tuviera conectada, pero siempre, invariablemente, era una pulsación 314. ¿Está bien? Podía ser seno o coseno en función de la fase inicial, pero siempre era 314. O sea, respondía con una forma de onda igual a la de la fuente, o sea, similar a la de la fuente. Un seno o un coseno de frecuencia correspondiente a pulsación 314. Siguiendo con la analogía, si yo pongo una fuente de continua en un circuito determinado, da por resultado que en el circuito aparece una corriente que también es continua, digamos, no es una corriente pulsante, no es una corriente que varíe su signo. Entonces, conectado a una fuente de continua, la respuesta es una respuesta del tipo de continua. Con esa misma idea, que es justamente la característica de los elementos lineales, bueno, si yo a un sistema le aplico una fuente de este estilo, la respuesta tiene que ser una respuesta de este estilo. ¿Está bien? Entonces estoy en condiciones de plantear que la tensión forzada en la capacidad va a tener la misma forma, aunque no sé qué amplitud. Va a tener una forma de exponencial que decrece con un exponente menos 3t, pero no sé de dónde, no sé el valor b. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda con esto?
Profe, una consulta. Entiende un poco. Sí, adelante. ¿El -3 de dónde surgía? Este -3 donde tengo el láser, Sí. ese -3 sale de decir que como son sistemas LTI, debe tener la misma forma que la excitación. Y la excitación tiene un exponente -3t. Perfecto, muchas gracias. Es esta analogía que te hice con respecto, por ejemplo, a la fuente senoidal. Una senoidal de pulsación 314 da una corriente de pulsación 314. Puede ser seno o coseno, pero la pulsación va a ser 314. Una fuente de tensión continua da lugar a una corriente continua, no da una corriente alterna. Estamos hablando en régimen permanente, ¿no? ¿Está claro? En ese régimen permanente, bueno, mi forzada va a tener exactamente la misma forma que la fuente, pero bueno, hay un B ahí que tengo que trabajarlo, tengo que averiguarlo, ¿está bien? Entonces, V forzada es solución de la ecuación diferencial. Por lo que, si yo la reemplazo en la ecuación diferencial, debe satisfacer la misma. ¿Está bien? Entonces, si yo la reemplazo en la ecuación diferencial, y yo la reemplazo acá, me tiene que dar lo mismo. ¿Está bien? Entonces, puesto acá, recuerden que tengo que calcular, si esta es la B forzada, esto tiene una derivada primera, una derivada segunda. Esas derivadas, primera y segunda, reemplazadas acá y acá, hechas las cuentas y ordenado todo, me deja o me queda esto que está acá. ¿Bien? Entonces fíjense que me queda 9b por e a la menos 3t, menos 21b por e a la menos 3t, más 10b por e a la menos 3t, menos 18 menos 3t, más 36 menos 3t. Puedo cancelar todos los exponenciales de ahí, con lo cual me va a quedar 9b menos 21b más 10b, 18, menos 18 y 36. Con lo cual, b es igual a menos 9. Por lo tanto, mi b forzada es menos 9 por e a la menos 3t. ¿Dudas hasta acá? Disculpame, ¿dónde reemplazaste B forzada? B forzada y sus derivadas Sí, sí, sí. las reemplacé acá. Ah, está bien. Está bien, se me había colgado la página. Porque ¿cuál es el concepto? El concepto es una ecuación diferencial no homogénea tiene una combinación de soluciones, una natural y una forzada. Si la forzada es parte de la solución, debe satisfacer la ecuación diferencial. Sí, sí. Entonces, debe satisfacer esta ecuación. Ese es el concepto que está, digamos, detrás de todo esto, ¿no? Entonces, el primer concepto es, la solución tiene una componente natural y una componente forzada. La componente natural tiene la forma que sabemos que debe tener porque las raíces son reales y distintas. La componente forzada tiene la forma que vemos, ¿por qué? Porque en todo sistema LTI, una determinada excitación da lugar a respuestas de la misma forma, de la misma índole que la excitación. Entonces, si la excitación tiene una exponencial menos 3t, la respuesta tiene que tener un menos 3t. Lo que no sé es, digamos, la amplitud de ese menos 3t. Bien, entonces,
Lo que estamos haciendo ahí es querer calcular este B. Para calcular ese B, decimos, como es natural, más forzada, la forzada debe satisfacer la ecuación diferencial. Entonces, esa forzada junto con su derivada primera y su derivada segunda, las reemplazo en la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque debe satisfacerla. Bien, calculo la derivada primera, calculo la derivada segunda, reemplazo, hago las cuentas, ordeno y me da esto que está acá, ¿no? Con lo cual, este 3t, con este 3t, con este 3t, con este 3t, se van los exponentes, me queda una ecuación numérica en términos de B, despejo B, me da menos 9, y entonces reconstituyo, armo la B forzada. Menos 9 por E a la menos 3t. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, lo que está a la derecha es la derivada y la tensión de la fuente, ¿no? ¿A la derecha de dónde? Lo que resolvió la ecuación cuando reemplazó B forzada al miembro derecho. Esta parte que está acá, No, la otra. a la derecha, tenés razón. Perdón. Perdón, a la derecha. El segundo miembro sería. Sí, es. Esto que está acá Sí. es el resultado de reemplazar acá. La derivada de B más 6BF. ¿Y no faltaría la tensión ¿Dónde? U de T? Pero la tensión U de T es 1. La tensión U de T es un escalar. En el instante, digamos, para lo que nos interesa a nosotros saber que es a partir de T0 más, vale 1. Ah, ok, ¿Se listo. entiende? Porque, ojo, a ver, vamos a aclarar una cosa, porque por ahí yo lo doy por entendido, pero digamos, cuando estamos hablando de U de T, estamos hablando de esto, ¿no? Una función escalón. Esto es U de T, la función de escalón unitario. ¿Está bien? No es U de T tensión. Es U de T escalón unitario de amplitud 1. ¿Está bien? Yo por ahí no lo dije eso, lo di por entendido, perdón. Pero estamos hablando de esto. Cuando yo digo, a ver, vamos acá. Cuando yo digo que la tensión BF, o sea, la tensión de fuente, es 6 por E a la menos 3T por U de T, estoy diciendo que es una tensión que, para empezar, en todo T0 menos, digamos, en toda la parte anterior a conmutar, valió 0. ¿Está bien? Y después es el producto de una función que vale 1, o sea, una función que vale 1, esto vale 1, multiplicado por otra función que es una exponencial que arranca en 6 y decrece. Entonces, cuando yo hago ordenada a ordenada el producto de la exponencial por 1, me da la exponencial. ¿Se entiende? Lo dejé mudos a todos. Si no entienden, pregunten, chicos, no hay problema, ¿eh? Vamos de nuevo. ¿Se entiende? Sí, profe, yo entiendo, lo que no entiendo es para qué se pone el UDT si vale 1, digamos. Justamente porque
lo que te está diciendo esto es que anula cualquier cosa en T0 menos, digamos, no hay ninguna otra influencia en T0 menos. Ok, está bien. Es decir, lo que te está haciendo es definirte la función exponencial a partir de t igual a 0. Porque vos podrías tener, por ejemplo, voy a buscar un lugar para escribir, vos podrías tener esta situación, ¿no es cierto? Digamos, vos podés tener esto. Si el dominio de la función fuera más amplio, vos podrías tener esta exponencial, ¿o no? Claro, sí, sí. Que esté pasando por 6 acá. Entonces lo que te está haciendo justamente el escalón unitario te dice, mira, a mí no me interesa lo que era antes, lo que yo te digo es que, espera que no me, no, acá. Lo que yo te digo es que cuando te la multiplico por u de t, me frega lo que era antes, empiezo a calcular de ahí en adelante. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Y digamos que por convención a esa función escalón se la llama u de t. Exactamente, ¿no lo vieron en matemática esto? Escalón unitario se llama. Sí, capaz que alguna vez lo vi y me olvidé. Sí, sí, puede ser. Perdón, pero yo lo di por entendido, y tal vez confunde el hecho de decir u de t y estamos hablando de tensiones, ¿no? A veces puede prestar a confusión, pero es un concepto plenamente matemático, digamos, la función escalón unitario. U de t o u de x, digamos, en este caso u de t quiere decir que para todo t anterior a 0, digamos, no tenía injerencia, y cuando lo vemos desde el punto de vista matemático significa u de x, es decir, una función que, digamos, le estoy restringiendo el dominio desde x igual a 0 en adelante. ¿Está? Sí, gracias, profe. Bien. Entonces, en esa condición, no me acuerdo quién era porque no estoy viendo el chat, no veo tampoco quién habla, porque tengo la pantalla completa, pero digamos, para el compañero de ustedes que preguntó, ¿y el UDT dónde está? Y el UDT no lo pongo porque es 1. Entonces, cuando yo hago todo el reemplazo de la función forzada, su primera derivada, su segunda derivada, en esta ecuación acá, digamos, en esta ecuación de acá, el UDT estoy multiplicando por 1. ¿Está bien? Y entonces cuando hago ese reemplazo, ordeno, hago las cuentas y demás, me queda esto que estamos viendo acá. ¿Está bien? ¿Dudas? Bien. Bueno, quiere decir que yo determiné cuál es la forma de la U forzada. Es una U forzada que tiene esta forma y que entonces me permite, aunando las dos, encontrar la respuesta completa, como corresponde a una ecuación diferencial no homogénea. Una parte natural, que es esta que está acá, digamos, A1 por E a la menos 2t más A2 por E a la menos 5t, más una parte forzada, que es menos 9 por E a la menos 3t. Con esta ecuación así completa, forzada y natural, con la ecuación completa es como nosotros tenemos que ahora plantear las condiciones iniciales, las condiciones de borde, para poder obtener A sub 1 y A sub 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué viene ahora? La determinación de A sub 1 y A sub 2. Para ello, decimos, bueno, evaluamos la solución completa para t igual a 0, aplicando las condiciones iniciales. Cuando t es igual a 0, esta ecuación, t es igual a 0, esta ecuación, esto se me hace 1, esto se me hace 1, esto se me hace 1, me queda A1 más A2 menos 9,
igual a 6 volts, que era la condición inicial de la tensión en la capacidad. ¿Recuerdan eso? La condición inicial de la tensión en la capacidad era 6 volts, ¿ok? Bien. Y entonces me da una primera ecuación con variables A1 y A2, y me faltó una ecuación más, me faltó una segunda ecuación para poder armar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que sean A1 y A2 y así despejar su valor. ¿Está bien? Entonces, para encontrar la segunda ecuación, utilizo la segunda ecuación de A1 y A2, utilizo la segunda ecuación de mi sistema de ecuaciones de circuito. ¿Se acuerdan la que correspondía, digamos, a esto que está acá, digamos, a la ecuación transformada ya? ¿Está bien? Entonces, esa ecuación es esto que está acá. Despejo la derivada de B respecto de T. Esto es, digamos, paso el menos I, paso B sobre 4 restando, el 4 multiplicando, etcétera, etcétera, y me queda esto que está acá. Quiere decir que despejé la derivada primera de B respecto de T y me da igual a menos 4I menos B más B de fuente. La derivada de B, evaluada en 0, es menos 4 por la I de 0, menos la B de 0, más la B de fuente en 0. Y eso es, I de 0, ¿cuánto valía? 1 ampere, menos 4 por 1, menos 4. B de 0, ¿cuánto valía? Menos 6. O sea, no valía menos 6, valía 6, que con este menos se hace menos 6. Y la fuente la evalúo en 0. Si yo la fuente la evalúo en 0, me da 6. Listo. Me da 6. Hago toda esa cuenta y digo, entonces, ¿con qué me quedo de todo este bolonqui? Me quedo con que la derivada evaluada en 0 es igual a menos 4. Encontré el valor de la derivada de B en 0 y vale menos 4. Entonces ahora agarro la función, la derivo y me da esto que está acá. Y esa derivada la evalúo en 0 y la igualo a menos 4. La derivada en 0. La derivada en 0. Si yo agarro acá, esto es igual a 1, me queda menos 2A del primer término del segundo miembro. Esto es 1, menos 5A2, segundo término, más 27. Menos 2A1, menos 5A2, más 27. Eso, evaluado en 0, ¿a qué era igual? Era igual a menos 4. Entonces, pongo menos 4, hago todas las cuentas y me queda mi segundo sistema de dos incógnitas, mi segunda ecuación de mi sistema de dos incógnitas A1 y A2. El primero era la primera ecuación. La segunda era esta. Tengo mi sistema, despejo A1, despejo A2, me da esto que está acá. Y entonces, la tensión en la capacidad, cuando muevo el interruptor hacia el lado de la fuente que tiene forma exponencial, tiene esta evolución. 44 tercios por E a la menos 2t, más 1 tercio por E a la menos 5t, menos 9 por E a la menos 3t volts. Cuando t es igual a 0, esto se hace 1, esto se hace 1, y esto se hace 1. 44 tercios más 1 tercio son 45 tercios. Eso da 15. 15 menos 9 da 6 volts. ¿Cuánto era la tensión inicial en la capacidad?
6 voltios. Significa que le está calculado como corresponde. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Se entendió, profe? Bien. Entonces, vamos a hacer un recuento de todo lo que vimos hoy. Primero, a ver, vimos un circuito alimentado por una fuente que no es de las tradicionales. Vimos cómo resolver un circuito que no es ni RLC serie ni RLC paralelo. Para ello existe un método que es este, ustedes por ahí en algún libro lo van a encontrar como el método del operador D, se puede encontrar en alguna literatura también así. ¿Por qué del operador T? ¿Por qué del operador D? Porque a esta variable, en vez de llamarla S, la llama D. De derivada, supongo yo que es, pero bueno, en alguna literatura funciona así, esto D es igual a la derivada respecto de T. Entonces, por eso se lo llama método del operador D. ¿Para qué sirve este método? Para resolver redes más complejas, para resolver redes en las cuales no tengo RLC serie o RLC paralelo, o no puedo reducirlas sintetizando elementos, es decir, no puedo juntar bobinas o capacidades para que me quede una sola L, una sola R y una sola C. Cuando eso no se puede hacer, quedan circuitos con configuraciones como esta, donde hay que aplicar, entre otras cosas, por ejemplo, esta metodología. ¿Y esta metodología en qué se basa? Bueno, se basa, primero, como siempre, en poder aplicar a la red ecuaciones reales, ecuaciones de leyes que sabemos que se cumplen por ser leyes siempre en los circuitos. Entonces, acá estamos metiendo segunda de Kirchhoff y estamos metiendo primera de Kirchhoff, es decir, tensiones en los elementos igual a la tensión de la fuente o sumatoria de corrientes en un nodo igual a 0. Esas leyes son universales, son válidas siempre, las planteo como corresponde para ese circuito y ordeno, reemplazo por el operador S o por el operador D o por la letra que a ustedes les resulte más amena, pero el trasfondo es siempre el mismo, digamos, es transformar una ecuación diferencial o íntegro diferencial en una ecuación algebraica, que me permite resolver después justamente con Cramer, que es un método algebraico, un método para resolver sistemas de ecuaciones. Planteado el sistema y planteado los determinantes, bueno, yo puedo, resolviendo el determinante del sistema, encontrar la ecuación característica y las raíces. A partir de tener las raíces puedo armar la respuesta, porque yo ya sé, digamos, hacia dónde va la evolución del circuito, si es sobreamortiguado, si es crítico o si es oscilatorio. Pero también, mediante este camino, digamos, agarro por la otra vertiente y digo, bueno, ¿qué pasa si no solo quiero encontrar la respuesta a través de las raíces, sino, por ejemplo, encontrar la ecuación diferencial? Bueno, eso se puede hacer. Se puede encontrar la ecuación diferencial, en este caso, por ejemplo, en términos de la tensión en la capacidad, que es una de las variables de estado. Yo podría haber elegido resolver en términos de I,
que es la otra variable que tengo acá en el circuito. Perdón, acá en las ecuaciones. Y bueno, resolviendo en términos de I, me iba a dar la corriente I, que es la otra variable de estado. Ahora, como ustedes bien saben, de todo lo que venimos viendo en la teoría hasta acá, digamos, yo puedo resolver por I, puedo resolver por B, puedo resolver por Q, pero la forma no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque depende de las raíces. Ustedes bien vieron, los circuitos más simples, serio paralelo, dependen pura, única y exclusivamente de los elementos del circuito, R, L y C. ¿Está bien? Entonces no me va a cambiar la forma, porque yo lo planteé en términos de corriente o porque yo lo planteé en términos de carga, por ejemplo. Sería un buen ejercicio después de esto, digamos, cuando ustedes se pongan a estudiarlo, que puedan, digamos, encontrar la ecuación diferencial en términos de I a partir de todo lo que está, digamos, volcado en esta presentación. Entonces, a partir de acá, en vez de resolver reemplazando los términos independientes en la columna de B, ustedes reemplazan los términos independientes en la columna de I, ordenan y van a obtener la ecuación en términos de corriente. Pero además, interesante puede ser que sigan resolviendo eso hasta el final, encuentren las corrientes, qué sé yo, y, por ejemplo, se toman el laburo de, a partir de esta B, que sabemos que es la de la capacidad y es variable de estado, intenten reconstruir el resto de las variables U sub L, U sub R e I a partir de este valor de B, y entonces comparen. ¿Qué pasaba si yo resolvía la ecuación diferencial por el lado de I, lo que me daba, y qué me daría la corriente si yo la calculo, por ejemplo, a partir de esta variable de estado B en la capacidad? Eso, digamos, como para ir agarrando la gimnasia, ¿no? Bueno, entonces, podemos encontrar la ecuación diferencial del circuito y, bueno, también encontramos la respuesta completa. Sabemos que es una diferencial, segundo orden, no homogénea, combinación de soluciones, una forzada, una natural. Una cosa interesante que, digamos, reafirmamos acá y sirve para ver, digamos, el concepto es esto, concepto de que conectado a una fuente determinada, a un circuito, la respuesta es de la misma forma, de la misma índole que la fuente conectada. Entonces, siempre piensen en esto, ¿no? Si pongo continua, me da corriente continua. Si pongo alterna, me da una alterna de la misma pulsación. Si pongo una exponencial menos 3t, le tiene que dar una exponencial menos 3t. Ya vamos a hacer más adelante algún otro problema que está en la guía con una rampa triangular, que, digamos, conceptualmente es esto mismo, digamos, estoy metiendo una fuente distinta de senoidal o de continua, planteamos la ecuación diferencial, resolvemos con el concepto de que como es LTI, tiene que seguir siendo de la misma índole que la fuente conectada. Ya lo vamos a hacer, es sencillo, pero es para reafirmar el concepto. Bueno, entendido esto, natural más forzada, la forzada de la misma índole que la fuente, planteamos la ecuación, la forzada tiene que ser solución, reemplazamos, obtenemos la forma de la forzada, armamos la respuesta total, con la respuesta total tenemos que aplicar las condiciones iniciales para hallar a 1 y a 2, hallamos a 1 y a 2, y entonces encontramos la respuesta total, que cuando lo evaluamos para t igual a 0, bueno, están cumpliendo ¿qué cosa? Las condiciones iniciales. Bien. ¿Dudas?
Nos Lo entendimos. dejé mudo. Bien. Bueno, como estoy viendo que no llegó César, vamos a dejar acá. Y la semana que viene hacemos todo problemas. ¿Qué les parece? Sí, está bien. No hay problema. Esto está subido en el aula, o debería estar subido porque ya lo habíamos cargado, pero yo le había avisado en todo caso a César que lo chequee y lo vuelva a subir. Profe, sí, Así que bueno, ¿cómo? está subido el archivo.